No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es viernes y como todos los viernes tenemos algo que decir. Hoy tenemos algo que decir sobre el tema excluyente en Uruguay y en el mundo, por supuesto, el coronavirus. ¿Cómo andás, Gemma? ¿Cómo te va, Bonain? ¿Bien? Bien, acá. Qué momento también, ¿no? Porque tenemos que abordar esta temática. Estamos todos como monotemáticos, pero bueno. Preocupados, pero hoy estamos clave esto. bien acompañados con 4 invitados que nos van a poder ayudar a pensar y a tener información de calidad sobre todo esto. Arrancamos a presentarlos. Dale con fe. Aquí a mi derecha está Rafael Radi, doctor en Medicina y Ciencias Biológicas, profesor titular de Bioquímica de la Facultad de Medicina, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay, Argentina, Brasil y primer uruguayo en integrar como científico extranjero asociado la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Bienvenido, Rafael. También Gracias por tenemos estar acá a mi izquierda, en este lado, a la derecha de su pantalla, a Álvaro Galeana, médico infectólogo, pediátrico y microbiólogo y hombre de medios esta semana, porque has hablado algo, Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Aquí también alguien de esta casa, un querido y conocido, Nelson Fernández. Gracias también, Nelson, por estar acá, periodista, docente y también analista económico que nos ayuda a entender esta otra gran crisis que estamos viviendo asociada a la del coronavirus, que es la crisis económica. Bienvenido, Nelson. Y cerramos también con Mariana Alvejerra, directora del Centro Psicología Positiva del Uruguay y conferencista internacional. Bienvenida. ¿Cómo andás, María? ¿Bien? Bueno, psicología positiva es lo de Mariana. Además, vamos a intentar aprender con ella de qué modo pararnos de una forma positiva entre todo esto que nos tiene a todos tan preocupados. Para arrancar, los invito a repasar un resumen de cómo se ha dado lo del coronavirus en nuestro país. Adelante. Estamos ante una situación compleja. 6 casos positivos. La situación es de 12 casos, 17 casos nuevos, totalizando 29 casos. Se van a suspender las clases. Esto no son vacaciones. Actualmente se registran 50 casos. Actualmente se registran 79 casos confirmados. Son 15 casos nuevos, reitero. Son 94 casos en total. Hola amigos, les cuento que me dio positivo el coronavirus. He estado encerrado desde que sentí los síntomas el martes en casa, sin ver a nadie. Y bueno, como dijo el presidente el otro día en el mensaje, dijo el ministro, acá hay que poner el hombro todos juntos. Entendiendo la seriedad, pero con el debido criterio, estamos seguros, como siempre lo ha hecho nuestro país, que vamos a poder mitigar fuertemente los efectos negativos que están teniendo en otros países del mundo. Frente a la adversidad, los uruguayos nos agrandamos. Esto era ya previsible, esa es la naturaleza de toda epidemia. Cada gobierno es soberano en tomar las decisiones, pero cada decisión tiene una consecuencia en la salud y en la vida de la población. Restringir las ferias que no sean alimentarias, los shopping centers, el cierre preventivo y provisorio de los mismos, excluyendo los locales de venta de alimentos. La población tiene que hacer las consultas con sentido común. El problema acá en realidad es el colapso de los sistemas de salud, donde no se puede dar respuesta a la cantidad de consultas o a la cantidad de demanda de los sistemas de salud. Es que la cantidad de casos no te venga todos juntos, cosa que ese 5% que va a ser CTI no te supere el número de camas que tú tienes habilitadas para poder asistirlos en forma adecuada. Va a ser muy difícil no contagiarse, o sea, pero que sea de forma gradual. Que sea de forma gradual, cosa que nuestros servicios sanitarios no se vean superados, sobre todo en la asistencia en las áreas críticas. El coronavirus se instala en nuestro país no por Carmela. Cuando explota esto del casamiento al cual fue esta señora, ¿verdad? Una empresaria muy conocida. ¿Te hicieron algún tipo de control cuando llegaste al aeropuerto de Carrasco? No, yo le pregunto, ¿dónde está el control acá? A alguien hay que echarle la culpa. Iba a llegar tarde o temprano y yo no vi gente diciendo, ay, yo llegué de Italia y fui al cumpleaños de mi tía y nadie. Pero sí tiene una denuncia de los vecinos, vive en un complejo sobre la Rambla de Montevideo, donde está haciendo la cuarentena, pero lo ha violado en el hecho de que los hijos van, están con ella, salen, están en los lugares comunes. Uno de esos 2 hijos dio positivo. Estas denuncias se suman a otras 2 que ya son investigadas en Montevideo, una en el barrio Malvin y otra en el Buceo. Además, la Fiscalía investiga una denuncia en el departamento de Salto. La señora estaba en cuarentena en la capital del país
desobedeció la misma y se tomó un ómnibus, se vino hasta la ciudad de Yuna, aquí en el departamento de Río Negro. Y al llegar la policía la estaba esperando y la notificó. A esta epidemia la vamos a vencer en tanto y en cuanto apliquemos el principio general de quedarnos en nuestras casas. Ahí viene a apelar a la solidaridad, a la conciencia social y al rol que todos y cada uno de nosotros tiene para parar esto. Y específicamente tomamos algunas decisiones. Vamos a decretar el cierre de fronteras total con la Argentina. Rige un régimen de flexibilidad del seguro de paro. Claramente estamos en el medio de una tormenta, con lo cual cualquier número es irresponsable compartir en este momento ningún número. Números que se refiere a la actividad económica, números que se refieran a cuántos uruguayos van a ir a seguro de desempleo, números que se refieran al impacto en cualquier variable, no sería responsable compartirlo. Miles de uruguayos se convocaron para aplaudir y agradecerle la tarea y el esfuerzo al personal de la salud. Miles de hombres y mujeres están haciendo a lo largo y ancho de todo nuestro territorio y merecen nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Frente a la adversidad, los uruguayos nos agrandamos. Bien, para arrancar, Rafael, una cosa que tú siempre decís, que te he escuchado decir y destacar, es que la comunidad científica internacional conoce este virus específicamente desde hace apenas 4 meses, es decir, hace muy poco tiempo para la ciencia, ¿no?, que está enfrentada a esto. Exacto. Este convidado de piedra lo conocemos hace muy poquito. Se conocían otros familiares, por decirlo, ¿no?, rápidamente, en el ser humano pero no este. En el ser humano, con este coronavirus, son 7 los que infectan al humano, 3 con gravedad, siendo el coronavirus actual uno de ellos, y otros 4 que realmente son de mucho menor patogenicidad. Pero la ciencia ha logrado algo extraordinario, incluyendo la ciencia uruguaya, que en un periodo muy corto se ha logrado identificar el material genético que nos infecta. Eso permite hacer una vacuna. Se ha identificado perfectamente la proteína que utiliza como punta de lanza para unirse a un receptor específico de nuestros pulmones. Eso lo entendemos con un grado de precisión de nivel atómico en este momento. O sea, podemos ver la punta que se engancha y cómo esa punta evolucionó desde el murciélago hasta la infección en el humano para lograr optimizar la capacidad de engancharse y luego penetrar a nuestras células. Eso da oportunidades enormes en cuanto a un futuro desarrollo farmacéutico, farmacológico y de vacunas. Pero claro, estamos en el medio del combate y las soluciones hoy todavía no la tenemos. De todos modos, para lo que es el desarrollo, la historia de la humanidad, esta resolución en tan poco tiempo de los aspectos fundamentales de la bioquímica, la biología celular y de la patogenicidad del virus son algo sin precedentes en la historia de la humanidad, lo cual es muy bueno y seguramente va a lograr que el impacto en vidas humanas y en morbidad mortalidad sea notoriamente menor al que hubiese tenido de haber surgido en otro momento de la historia de la humanidad. Claro, después vamos a comparar con otras pandemias que ha sufrido la humanidad y la mortalidad. Álvaro, en nuestro país el número de infectados crece día a día, claramente falta mucho, pero se habla con preocupación de un subdiagnóstico y también se habla de una baja capacidad de procesar las muestras todavía. En el medio de todo esto, la comunidad médica metiendo bastante presión con la cuarentena total, como ya decretó Argentina. El subdiagnóstico específicamente en esta enfermedad es un problema que es imposible de resolver. Porque ha sucedido así en todos lados. Si tenemos una variación clínica, de presentación clínica de cero síntoma el individuo infectado a que pueda eventualmente morirse por la infección, hay mucha variación clínica, no podemos pretender que tengamos un registro de los infectados que sea exacto. Es prácticamente imposible en el mundo. De manera que comparar cifras de infectados de un país con otro país es cualquier número te puede dar, porque todo depende de cuántos estudios en realidad se hicieron.
Yo lo que sí puedo tener cifras que tengan más valor, porque siempre en todas las enfermedades infecciosas el subregistro es un gran problema, pero el subregistro va disminuyendo si yo cuento los que se internan, que se diagnostican y que se internan, si yo cuento los que se diagnostican, que se internan y que pasan a CTI, o si yo cuento diagnóstico interno y fallece. Esos tres es mucho más difícil tener subregistro, porque somos pocos en este país. En 3 hospitales nos juntamos los médicos, 3 hospitales, y prácticamente sabemos todo lo que hay en el país, y es muy difícil de subregistrar, de que se pierdan, pero que yo haya pasado, o yo tenga una conocida que haya pasado su infección en su casa, yo le haya dicho, quédate tranquilo, que si no te falta el aire y se te mejoró la fiebre, vas a andar bien, va a andar bien, y no tiene por qué haberse registrado y haberse hecho el test. Claro. Eso es un punto central. El segundo, el tema de la capacidad de test. En este momento, parece bajo acá en Uruguay. Cuando ya uno detecta circulación más o menos sostenida en la población de virus, pasa a ser menos trascendente quién fue el que cómo te contagiaste este virus, porque el primero era el importado. El importado, si lo detectabas, y muy importante, por el grupo. El segundo es el autóctono. Bueno, ya empiezan personas que no viajaron a agarrarse los primeros autóctonos que fueron contactos, pero después de que pasa un tiempito y ya las cifras pasan de 90, 100, 200, ¿qué me importa a mí saber exactamente el origen? Porque ya es de una circulación que lo más probable es que no lo sepa. Entonces es inútil seguir buscando. Y es inútil incluso para la población que me tengo que hacer el test para resolver. No nos va a cambiar nada. Si una persona de 20, 30 o 40 años, sana, globalmente sana, tiene la infección y la transcurre sin elementos clínicos muy destacados, muy importantes, sin sed de aire, falta de aire, en realidad que tenga el test o que no tenga el test no va a cambiar nada, porque el test no cura. El test sirve para otras cosas. En este momento el test pasa a ser importante para otras cosas. Cuando se produzca el caso, la aparición exponencial de infectados que se espera, ¿no? Suba la gráfica, por más de que se trate de aplanar, suba, ahí sí necesitaríamos tener un buen número de pruebas diarias disponibles. La pregunta es, ¿están, no están? Tenemos que tener pruebas disponibles desde el punto de vista asistencial. Hay dos tiempos que son diferentes, los tiempos epidemiológicos y los tiempos asistenciales. El tiempo epidemiológico al Ministerio de Salud Pública, con todo el respeto y con razón, no le cambia que demore 24 o 36 horas el diagnóstico de su laboratorio de control epidemiológico. Hacen la técnica más importante, hacen la técnica perfecta, hacen la técnica súper controlada y lo que tienen es certificado. Pero yo, si estoy en la puerta del hospital, en cualquier hospital, si yo tengo un paciente que sospecho que tiene, tengo que tener en 4 horas, en lo posible, 3, 4, 5 horas, lo más rápido posible, es negativo o es positivo, porque a mí me cambia radicalmente todas las medidas que yo voy a tomar. Si esa persona está infectada, tengo que ponerla en un lugar determinado, tengo que saber quién la va a atender, puedo internarla por corte y puedo no quedar cortados los sistemas de Pero en internación. ese punto, ¿cómo estamos? Esa es en la este pregunta. punto estamos empezando a tener pacientes donde lo más importante es que desde el punto de vista asistencial se pueda diagnosticar rápido, porque eso es lo que me va a modificar las conductas, y lo que yo tengo que preservar más que todo acá es el sistema de salud, más que esta enfermedad. Puntualmente, individualmente, puede llegar a ser muy grave en algunas personas, no en la mayoría, no, en algunas, pero lo que sí me va a generar es un trastorno en el servicio de atención médica, porque me puede limitar mucho. Y ese es el servicio que lo que cambia la cifra de fallecidos finalmente, por ejemplo. Exacto. Lo que decía la comparación entre Alemania e Italia, por ejemplo, era el tema sanitario, médico. Esencialmente es el tema y el momento en el cual se inician en cada uno de los países las medidas para evitar la progresión de la enfermedad. Bueno, ahí vamos a esto otro, ¿no? Se está hablando mucho de esta presión de la comunidad médica para que el gobierno tome la decisión de ir a la cuarentena total, como hizo Argentina el día de ayer, como tantos países de la comunidad internacional ya están aplicando. ¿Qué opinión tienen, Nelson? Claramente eso ralentiza también la economía y trae otra
otro gran problema, otra gran crisis que es la económica, en la que ya estamos además. Acá hay varios frentes, ¿no?, para trabajar, para las autoridades. Y acá lo que importa uno, cuando escuchaba los especialistas, lo que se han preparado para saber, o sea, es muy importante y creo que ahí hay un rol que están cumpliendo los medios de comunicación. La gente cuando pasa esto quiere hablar con un médico. Todos no pueden, cuando hay una situación de sobredemanda, todos no pueden. Las centrales telefónicas, para eso se están desarrollando las autoridades con el sector privado, trabajaron en forma mancomunada para conseguir una aplicación para que se pueda hacer consultas. Pero claro, si van todos al embudo no pueden. A través de los medios hemos tenido una participación estos días de muchos médicos, especialistas, infectólogos, virólogos, de distintas especialidades como tenemos hoy acá. Y eso le permite a la gente tener una información que, no que tranquilice en el sentido de decir, che, calmate que no pasa nada, porque eso no es conducente. Acá no hay que ni alarmar en forma exagerada, ni salir a decir, acá no ha pasado nada. No podemos sobreestimar ni podemos subestimar. Yo creo que en esto el gobierno está trabajando con especialistas. Es importante que consultes cómo tener aquella cosa de el consejo de sabios. Después hay instituciones, uno ve, muchas veces los gremios, sean de sindicatos obreros o de gremios profesionales, se tientan con hacer declaraciones públicas. No sé si conducen o no conducen, porque en realidad creo que el asunto es, aquel que quiere hacer un buen consejo lo hace donde tiene que hacerlo y no para la tribuna. Y en esto no digo que lo hagan por mal, pero me parece que lo importante es que se conduzca de la mejor forma, porque si no, eso se traduce en mensajes que son confusos para la gente. Para la gente dice, ¿por qué no hacen esto? Ningún gobierno puede tomar todas las medidas un día. Los gobiernos obviamente van atendiendo, yo me imagino lo que es el piso 11 de Torre Ejecutiva, donde está el presidente. Todo el mundo quiere llegar al presidente, todo el mundo tiene sugerencias, todo el mundo tiene planes brillantes, pero acá no hay un problema de Uruguay, hay un problema del mundo. Por suerte Uruguay cuenta con especialistas, no lo decimos para hacer un cumplido con los invitados que tenemos hoy acá, pero con especialistas de lujo, que se han preparado, que se han capacitado, que no salieron a leer un paper hoy, sino que han estado estudiando siempre. El gobierno tenemos la ventaja también de ver cómo otros países reaccionan. Eso estaba pensando, que nosotros venimos atrás del pico en Europa y de otros países del mundo que supongo nos dan mucha información. Mejor. No solo eso, tuvimos la suerte de que estamos en verano y no hace frío. A 2 o 3 semanas de los peores situaciones en el mundo, todavía nosotros las llevamos bien porque tenemos un tema de clima. Vamos a ver cómo pasa el cambio. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Fernández. El gobierno, el Estado, el gobierno consulta a un comité de científicos y que evalúan todas las posibilidades. Punto. No es los ciudadanos. Una vez resuelto lo que resuelta el gobierno, tiene que acatar lo que se dice, porque esto no es la selección uruguaya, yo pondría a tal a la derecha o a tal a la izquierda. Acá hay que hacerse cargo. El gobierno, el Estado que decide, que toma las decisiones, tiene que consultar a un científico y tiene que consultar lo que es a la ciencia, digamos. Tiene un comité de personas que son altamente capacitados, porque las personas que están trabajando son altamente capacitadas. Las decisiones las tienen que tomar en conjunto, no solo lo médico, sino lo económico, lo social, pensar en la cuestión de la comida para los niños, etcétera. Pero una vez que toman la decisión, la ciudadanía tiene que respetar, porque esto no es una cuestión de que cada uno tenga su opinión, hay que respetar. Punto. Ahí nos vamos a la psicóloga, a Mariana. Esto de respetar cuesta, hay a veces también una gran negación de la población, ¿no? Esta cosa de resistir. A mí no me pasan las cosas importantes de esto, imagínate. Es un tema muy complejo porque, a ver, la cuarentena es necesaria, sobre todo para no colapsar los sistemas de salud, eso lo he escuchado de varios médicos y es obviamente algo lógico. El problema también es que hay gente que, bueno, a veces entra un poco en la omnipotencia de que esto a mí no me va a pasar. A veces hay personas con rasgos narcisistas que piensan, yo soy intocable y no pasa nada y sigo con mi vida. Después hay gente que vive en la negación porque es una realidad difícil de procesar, porque es algo muy nuevo para la mente, entonces entra como en colapso emocional y no sabe bien cómo actuar. Y a veces también hay un tema que a mí me preocupa un poco, que es el tema de la gente que ya padece depresión y ansiedad y que la está padeciendo hace mucho tiempo. También esa sobreinformación, como tú decías hoy, la sobreinformación y la sobreinformación de mala calidad encima. Claro, porque recordemos que esto, si bien los medios de comunicación están todo el día
tratando el tema y queremos pensar siempre con la mayor responsabilidad posible, a través de redes no hay filtro. Pero exactamente, llega todo yo me refiero a WhatsApp, redes. Facebook, Instagram. Hay tantos mensajes de pánico, de terror, de noticias falsas que se levantan que no sabemos de dónde salen, que se repiten como loros, que se reproducen. Eso lo único que hace es generar pánico. Y el pánico no deja pensar claro. Yo creo que en esta situación tenemos que tratar de estar lo más coherentes posibles para tomar las decisiones más lógicas necesarias. Y lo lógico sí, obviamente tenemos que evitar como podamos que esto se propague, pero con mucho cuidado de estas personas que ya están solas, con mucho, de repente, ayuda vamos a tener, vamos a sí ser más solidarios que nunca con la gente que tiene pocos recursos, con los trabajadores independientes que no pueden llegar a un seguro de paro, que hay mucha gente en esa situación. Digo, va a ser una reestructura gigante, pero la única forma de hacerlo con calma y con coherencia es empezar a gestionar las emociones de una forma correcta. Y primero, no ir a las fuentes falsas de información. No crean todo lo que vean en Twitter, en Facebook, en grupos de WhatsApp. Ese no es el camino. Hay muchos profesionales que es cierto que están en los medios hablando y explicando las cosas. No, esto no es una conspiración, esto no es un virus que se creó para limpiar a la población, como alguna gente paranoica está diciendo. No es una profecía de Nostradamus, es algo real que surgió por una mutación, como dicen profesionales, que en realidad es un virus también que ha existido hace mucho tiempo y que está mutando. Bueno, ¿por qué no creer a la gente que sabe y empezar a delirar o buscar informaciones que no tienen sentido? Eso solamente acrecenta la paranoia. Yo creo que sí, lo más coherente, volviendo a tu pregunta, sí, me parece que tenemos que cuidarnos entre todos de hacer la cuarentena, pero con mucho apoyo emocional. La verdad que muchos médicos están ofreciendo a contestar preguntas por WhatsApp o por otros medios. Muchos psicólogos estamos ofreciendo consultas gratuitas también, o por lo menos contención a través desde nuestro lugar de saber, con técnicas antiansiedad, con ideas para relajarnos, que luego si quieren podemos compartir algunas acá, pero lo importante es no entrar en pánico, pensar, claro, nos va a ayudar a protegernos todos y a no salir corriendo desesperados, porque las ideas de preocupación lo que van a llevar son a ideas suicidas. Y en Uruguay tenemos una tasa altísima de suicidios, el año pasado se registraron 750, y puede parecer un número bajo, pero creo que no. En el mundo tenemos un triste récord. Sí, muertes de accidentes de tránsito de otra pandemia son 420 por ahí, exactamente, ¿no? O sea, digo, por ahora sigue siendo más elevada la tasa de suicidios que la muerte por el coronavirus. Tal vez estos números cambien, pero hoy en día con esta foto lo emocional sigue pesando mucho más. Entonces, si seguimos asustando a la gente, vamos a generar una pandemia mucho peor, un terror gigantesco, y no creo que sea el camino para salir adelante. Sí, recién hablábamos de Italia como caso comparativo capaz para tomar, ¿no? Que siempre dicen allá que el problema es que es una población muy envejecida y justamente uno dice, opa, nosotros el dato último... Eso es muy preocupante en Uruguay también, ¿o no? 20% tiene más de 60 años, ¿no? Es evidentemente la población que está con mayor riesgo, la más vulnerable, son los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen más de 70, 75 y sobre todo más de 80 años. El riesgo de mortalidad aumenta muy rápidamente después de los 80 años. Complementando lo que decía nuestra invitada, a mí me gusta mucho manejar terminologías que se acerquen lo más posible a lo que queremos transmitir. Acá se ha hablado en algunos medios de aislamiento social. Es una palabra en la que yo no estoy de acuerdo. La palabra correcta es distanciamiento social. Porque nosotros a los mayores no los podemos aislar. Nosotros estamos recibiendo comunicaciones de personas mayores que lo que temen es más que morirse de COVID-19, es morirse aislados. Entonces distanciamiento social es la palabra. Bien. Entonces usemos el término correctamente, porque si no contribuimos a generar más. Bien. Y esto es una pandemia, no transformemos la pandemia en pandemonio. Claro. Pandemonio, que es aquel lugar donde se juntan todos los demonios y pasan cosas terribles y confusas. Esto es una pandemia, es una situación delicada, es una situación que hay que monitorizar en el día a día. Es como que el país entero está en un CTI y cada 12 horas hay que dar el reporte. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. Los científicos en algún sentido vivimos en la incertidumbre todo el tiempo porque no sabemos qué va a venir con el próximo experimento, ¿no? Pero vamos a tener que aceptar que por un cierto tiempo vamos a tener que vivir en la incertidumbre. Y para poder tomar decisiones tienen que ser decisiones basadas en evidencia. Y como dice Fernández, hay organismos en el país y hay una autoridad sanitaria y como decía el profesor Galeana, hay comités tanto del MSP con expertos y también de la Academia Nacional de Medicina y de otras instituciones que procesan una discusión técnica que es muy compleja,
que no tiene una única solución perfecta, porque esto no es una ciencia exacta, esto es la biología, la psicología y la sociología. Entonces, los técnicos debemos aportar nuestras opiniones en los organismos correspondientes. Una vez que se llega a una solución de consenso o una solución posible o una propuesta posible, eso lo tiene que transmitir la autoridad sanitaria. Todo lo que está por fuera de eso, a mi juicio, genera más ruido que señal. Totalmente. Igual el miedo a lo desconocido es un problema de la psiquis humana. El hombre tiene miedo a lo desconocido. Y encima nosotros tenemos algo que se llama el sesgo negativo, el sesgo pesimista. Nuestro cerebro siempre recuerda mucho más las cosas negativas por un tema de supervivencia, porque yo tengo que recordar que esto es malo, me lastima y me mata, a recordar las cosas positivas. Entonces todo lo bueno va resbalando y lo negativo empieza a tomar una dimensión gigante. Entonces este sesgo negativo hace que nos concentremos en la muerte, en estos números negativos, y no de que pronto se está trabajando a una velocidad impresionante, que la ciencia está avanzando increíblemente, que es un buen momento en la humanidad para que pase esto dentro de todo, porque estamos avanzando muchísimo. Sí, eso está bueno, Mariana, perdón, pero hay una certeza, por lo menos, que decir, bueno, los chinos en 3 meses la sacaron. Y uno ahí pregunta, ¿cómo es que no tiene más contagios? ¿Es que uno genera anticuerpos? ¿Qué pasa con el virus? Los chinos han hecho las cosas que cuando nosotros escuchábamos al inicio, cuando nos dijeron que la provincia de Wuhan quedaba cerrada, dijimos, están todos locos. Los chinos están todos locos. Los chinos saben de este virus mucho más que todo el mundo, porque los chinos han tenido los problemas con el SARS, han tenido problemas con el MERS, hace 8 o 9 años que están surgiendo epidemias con variaciones del coronavirus, conocen el coronavirus y esto los toma con conocimiento. Tienen una capacidad de diagnóstico rápido, inmediata, no solo por las PCR, sino por test rápidos que logran detectar rápidamente, logran aislar y han hecho probablemente evaluaciones terapéuticas que tienen esa capacidad de haber hecho y haber comparado resultados y haber evaluado resultados. La realidad es que hoy hay pocos nuevos infectados, que seguramente son pocos nuevos infectados severos, porque vuelvo a decir lo mismo, no creo que cada niño, cada persona en China que tenga fiebre y un poquito de tos le estén haciendo en los 1.700 millones de personas que viven, no, pero seguramente sí tienen claro quiénes ingresan por coronavirus y realmente han logrado detenerlo, o sea, eso es un dato positivo. Bien, Rafael, llegaste hace un tiempo, volviste a principios de mes de Estados Unidos, estuviste en una conferencia en la Universidad de Alabama, donde además vos estudiaste, en la que se dieron pistas sobre el progreso de la vacuna. ¿En qué está eso? Escuchamos hablar de la vacuna, escuchamos a decir a China, yo tengo una, Estados Unidos, Israel, pareciera que hay también abajo una puja política por esto de poder, o cuán avanzada está. Se habla de que se va a tardar un año, un año y medio. Trump, que quería comprar a los alemanes para tenerla para ellos. Bueno, hablanos claro sobre este tema en donde la gente también pone mucha expectativa y no se sabe a ciencia cierta qué hay real. Sí, los 2 días que estuve en la Universidad de Alabama en Birmingham, que fue donde hice mi postdoctorado y justo había sido invitado a desarrollar un conjunto de actividades, convergió la visita de Francis Collins, que es el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, un investigador de los más destacados del mundo, que fue uno de los que resolvió el genoma humano, nada más ni nada menos, una autoridad absoluta. Y el doctor Collins, en esa conferencia que dio, contó en la etapa que estaba, es decir, el hecho de haber resuelto la estructura genética del virus en velocidad récord permite generar una vacuna. Hay 2 compañías principales en Estados Unidos que comenzaron a desarrollar los estudios primero en animales y hace 3 días se empezó, una de las 2 compañías que está basada en Massachusetts, la primer voluntaria sana que recibió la primera dosis intramuscular de uno de los tipos de vacuna. Ahora, el horizonte es de 15 a 18 meses para tener una vacuna disponible. Eso se mantiene, ¿no? Se están haciendo esfuerzos para acelerar los procesos de estudio de toxicidad, o sea, casi que nos estamos acelerando, se está acelerando las primeras etapas en virtud de la dificultad mundial que hay. Pero luego que se llegue a demostrar que algunas de las múltiples que se están intentando en varios países del mundo den protección suficiente, como el profesor Galeana realmente sabe que para que una vacuna sea efectiva tiene que tener un porcentaje de efectividad altísimo, luego viene el momento de manufacturarla. Es decir, quizás haya algunos miles de individuos que sean evaluados y el ensayo dé
que la vacuna funciona, pero entonces en ese momento se abre otra etapa, que es producir, por ejemplo, para el 1.000 mundo. millones de dosis. Claro. Entonces eso abre otra Eso, etapa de ahí a que totalmente llegue a distinta, nosotros, a y la a su vez eso va de los países centrales a los países periféricos. Entonces, el horizonte de la vacuna está, alguna de estas seguramente funcione, pero para tenerla en Uruguay, mi estimación optimista, quizás Álvaro coincida, no estará antes que el invierno del año 2021, con mucha suerte. Bien, me quedó pendiente, lo dejamos para el siguiente bloque, lo de las opciones farmacológicas. Se habló también de la cloroquina, ¿no? Un medicamento que se utilizó contra la malaria, no sé, lo dije mal, cloroquina creo que es, ¿está bien dicho? Profesor. Bueno, ahora después lo retomamos porque la gente ve eso y dice, ¿esto ayuda, no ayuda? ¿Para qué sirve? ¿Dónde compro cloroquina? Claro, Cuenta, claro. ¿dónde compro que no la había escuchado nombrar, no? Nadie sabe ni cómo. Al delivery. Al delivery. Los dos juntos. Y me quedé pensando en la ciudadana que dijo, poneme la vacuna a mí, tic, puso el bracito, ¿no? Hay una anécdota interesante. Pensé en eso, Me van a cuando apurar. se hacen los aplausos a, Pero cómo hay a gente, médicos, a personas de claro, salud, que se esos expone. voluntarios, ¿no? Absolutamente. Porque hay que pensar en ese ser humano que dijo, estoy sana, dámelo. Que dentro de 4 semanas va a tener la segunda dosis. Pero hay una anécdota muy interesante que en el medio de todo esto, el presidente Trump de Estados Unidos, reunido con empresas que están desarrollando, le dijo, por favor, háganme un favor. Y lo que la ciencia le está diciendo es, ese favor como tal no existe, aunque usted traiga 5 millones de dólares acá, hay tiempos de la ciencia que son necesarios transcurrir si queremos tener un producto de calidad. Y de hecho hay una editorial en la revista Science de hace unos días que le pide al presidente que él haga un favor en respetar los tiempos de la ciencia. No hay dinero que alcance. Bien, queremos contarles que en Tele12 se han tomado una serie de medidas para cuidarnos entre todos y aportar al cuidado de toda la sociedad ante la llegada del coronavirus. Sí, señor. Como medio tenemos una función esencial y estamos convencidos que nuestro servicio público puede ayudar a que la ciudad tome mejores decisiones. Por eso, en plena emergencia sanitaria, el canal quiere asegurarles que seguirá informando en sus distintas plataformas, pero además somos conscientes que hay que también extremar los cuidados en las instalaciones. Por eso es que los conductores estamos más distanciados. Como ya tenemos distancia, pero ahora esto es mayor. El equipamiento también, como los micrófonos y auriculares, son desinfectados al fin de cada programa. Este, por ejemplo, desde Maxi Animados no se limpiaba. Bien. En estas horas muchos funcionarios del canal están haciendo teletrabajo desde sus casas. Además, las personas que están en mayor riesgo por edad o por patologías previas estarán también aportando activamente desde sus hogares. Y la entrada del canal está restringida, o sea, se toma la temperatura, se ofrece gel para detectar de forma temprana los posibles síntomas también. Todo eso porque en Tele2 estamos convencidos de que si nos cuidamos entre todos vamos a poder vencer la enfermedad y retomar la normalidad de nuestras vidas. Vamos a hacer una tanda, enseguida seguimos porque hoy tenemos algo que decir. Llegó el momento de conectarte con el auto que vino a cambiarlo todo. Llegó el nuevo Chevrolet Onix. Mayor conectividad, más tecnología y más potencia. Cuando buscas conectarte al auto que viene a cambiarlo todo, con Chevrolet encontrás nuevos caminos. Cuando llega la noche, me late el corazón. Llega la noche, me late el corazón. Seguimos en la tele porque tenemos algo que decir. Bonine, llegó a Uruguay el nuevo y renovado Chevrolet Onix, el auto que viene a revolucionar todo. Es el primer auto del segmento con Wi-Fi 4G y tecnología OnStar. Además, motor turbo, asistente de estacionamiento, alerta en punto ciego y mucho, mucho más. ¿Sorprendidos? Bueno, además, 6 airbags de serie y control de estabilidad. Puntuación máxima de la Latin Cup. ¿Qué tal? Llegó el momento de conectarte con el auto que vino a cambiarlo todo. Llegó el nuevo Chevrolet Onix. Mayor conectividad, más tecnología y más potencia. Cuando buscas conectarte al auto que viene a cambiarlo todo, con Chevrolet encontrás nuevos caminos. Nuevo Onix. No vino a inventar nada, vino a cambiarlo todo. Chevrolet, find new roads. Bien, antes de la tanda hablábamos de medicación que puede ser efectiva. Uno ve noticias en Estados Unidos, en distintas partes del mundo. ¿Hay algo de esto que pueda colaborar en el tratamiento del coronavirus o por ahora no hay nada de eso? La situación quizás dramática vinculada con el coronavirus es que estamos respondiendo con aislamiento, distanciamiento social, que es la palabra correcta sin lugar a dudas, y prácticamente es lo que ha funcionado
pero si nos ponemos a pensar, estamos igual que en el siglo XV, cuando uno ve las películas antiguas, cuando había una pandemia, que se hacía exactamente lo mismo. Claro. Para modificar eso y para tener mejores resultados hoy en día tenemos el distanciamiento, que es la medida, que no es la más maravillosa, pero es lo que podemos hacer. El diagnóstico, tenemos que tener diagnóstico rápido y en cada una de las unidades donde se atienden los pacientes, y se está intentando tratamiento, se está evaluando, se están probando. Pero hoy por hoy no. Hoy por hoy no hay un tratamiento que esté aceptado. Sin embargo, se ha probado con unos antirretrovirales, los que se usaban para el SIDA, que tienen una proteasa que el compañero sabrá mucho más que yo cómo inhiben y cómo actúan, pero lamentablemente el 18, el 19, en New England Journal of Medicine sale un informe en donde la evaluación de pacientes con y sin el tratamiento Caletra, que es el ritonavir, lopinavir, que son dos medicamentos antirretrovirales, inhibidores de proteasas, no generaron una respuesta de que hubiera una alta precoz o algo diferente. Y ahora se está hablando que empezó también como una circulación de algo que podía ser una fake news o que podía ser algo que no era real, que es la utilización de un antimalárico, hidroxicloroquina o cloroquina, el que mencionábamos que aparentemente se han estudiado y han visto que lo que se ha dicho es que disminuye la carga viral, y la carga viral a nivel orofaringeo está directamente vinculada a la magnitud de la enfermedad. Los más graves tienen más carga viral, los menos graves tendrían menos carga viral. Lo real es que si se evalúan los pacientes aparentemente tratados con esa medicación... O sea, que te puede dar más suave hablando... No, hace que disminuya rápidamente la cantidad de virus que tú tenés, y eso podría eventualmente... Todavía no hay absolutamente nada serio publicado en ninguna revista científica que uno pueda decir esto vale la pena o no vale la pena. Es lo que se está escuchando, es lo que se está haciendo. Veremos con el paso del tiempo, porque acá realmente se precisan tener muchos pacientes que evolucionen gravemente, y comparar y hacer un doble ciego es un tema realmente no es fácil de establecer ese estudio científico, pero yo diría por ahora es una lucecita allá en el horizonte que ojalá que funcione. Disculpa, pero para entenderlo bien la vacuna va a demorar, esto puede llegar antes que llegue la vacuna, todavía acá no hay disponible y todavía ni siquiera está comprobado de que sea efectivo. Exacto, todavía no tenemos nada como para poder usarlo y decir tenemos que usarlo. Pero probablemente vaya a llegar antes que la vacuna. Sí. No, es que es un medicamento relativamente barato y que si se confirmara científicamente que si hubiera una autorización para su uso realmente, y si fuera lo que yo estuve diciendo, fuera real, y insisto, yo no tengo claro las fuentes y no tengo la certeza de que sea científicamente viable. Pero si eso fuera así, sería realmente una buena noticia. Pero hay que esperar. La gente no tiene que salir a buscar esto. Lo que quiero decir es que la gente, nadie vaya a creer que alguien, si le va a ofrecer un producto, hoy no hay nada. No hay nada. Nada real, nada objetivo. No, yo lo que diría es que lo que se está intentando hacer es fármacos que ya están aprobados para otros usos y que por lo tanto no necesitan pasar por todo el proceso de toxicidad, fase 1, fase 2, etcétera, puedan ser redireccionados hacia la utilización para esta enfermedad. Por supuesto que también se pueden intentar fármacos para esta enfermedad específicos, porque entendemos ahora mucho más cómo es el proceso de adhesión, penetración y multiplicación del virus, pero eso lleva más tiempo, inclusive hasta más que las vacunas. Entonces, el objetivo es ver si fármacos disponibles en la actualidad pueden ser utilizados como alternativa. De todos modos, como dice el profesor Galeana, hoy no hay nada, y lo que sí quiero citar es que si uno separa en el 1 de enero de 2020, o sea, recién. Sin nada, sin nada. Los trabajos publicados sobre este virus eran 0. Exacto. Hoy, a 20 de marzo de 2020, hay 300 trabajos científicos internacionales publicados y otros 150 en evaluación. Y de esos hay uno que es uruguayo, del grupo de virología de la Facultad de Ciencias, y otro que está en vías de terminación, que está hecho en conjunto entre la Unidad de Facultad de Ciencias y la Regional Norte, Rodney Colina en Salto. Es decir,
De todos modos, si uno mira la curva de progresión del conocimiento acumulado, porque acá lo que se necesita es conocimiento acumulado, la línea va creciendo y seguramente mañana van a haber más trabajos y pasado mañana más. Y va a llegar un momento que todo esto genere un cambio cualitativo que genere una solución más sustentable. Hoy, a menos de 3 meses de comenzar estos asuntos, todavía no tenemos una respuesta. Contrarreloj. Bien, vamos a hacer un repaso de cómo se ha dado esta pandemia del coronavirus a nivel internacional. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. La caja de Pandora se abrió, desatando el desastre, el miedo y la enfermedad. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Venezuela entera entra en cuarentena social. Todo el país, los 23 estados, medida drástica necesaria. Estamos haciendo frente a una crisis nueva, sin precedentes, muy seria y muy grave. Declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio boliviano contra el brote del coronavirus. Italia ya encabeza la lista más macabra del coronavirus. El país transalpino se ha convertido en el día de ayer en el que más personas han fallecido a causa de la pandemia, con más de 3.400 víctimas. De primer muerto por coronavirus confirmado en Brasil. La vacuna va a salir aparentemente rápido. Después viene la etapa de industrialización. ¿La vamos a tener para nuestro invierno? Entiendo que no. Lo más pesimista, más de un año. Exactamente, año y medio por ahí. En Francia, la epidemia del coronavirus deja ya 372 muertos, 108 más en las últimas 24 horas. China y Estados Unidos se están culpando mutuamente por el coronavirus. El presidente Trump envió un tuit ayer describiendo el COVID-19, como se le conoce al coronavirus, lo describió como el virus chino. China estuvo difundiendo una información falsa, que nuestro ejército les pegó la enfermedad. Eso es mentira y en vez de pelear dije, bueno, lo llamaré por su país de origen y vino de China, así que creo que es un término muy preciso. Estados Unidos debería manejar sus propios asuntos primero y al mismo tiempo desempeñar un papel constructivo en la cooperación internacional. Poco a poco, la provincia de Wuhan está dejando de ser la zona cero de la pandemia. La economía mundial también es una de las principales víctimas de la pandemia. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que esta crisis podría acabar con 25 millones de empleos en todo el mundo. A todo esto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, urgió este jueves a todo el mundo a frenar el coronavirus y advirtió de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán millones de personas. Cantando desde los balcones y ventanas. Así es como los italianos lidian con el aislamiento social impuesto por el gobierno para combatir el nuevo coronavirus. Cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries: test, test, test.
teníamos un repaso de cómo se está viviendo a nivel internacional. Comentábamos aquí mientras veíamos el tape, qué increíble lo de Bill Gates, cómo anunció esto con claridad en el 2015, es de locos. Hasta el dibujo le pega, perfecto, es increíble. En todo, lo tuvo claro, lo dijo y el mundo escuchó de una manera que no fue lo suficientemente atenta para poder hacer algo distinto. Vamos a tomar contacto ahora con Carolina Domínguez, uruguaya, periodista. La tuvimos acá hace poquito, que está residiendo en Madrid y allí trabaja también, como lo es, como les decía recién, periodista en los medios locales. Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Contanos un poco cómo lo estás viviendo en Madrid, en España, un país que está sumamente afectado, viviendo bajo restricciones muy severas. Si estás trabajando, si estás saliendo, si estás haciendo trabajo desde tu casa. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo se respira la ciudad a esta hora? Bueno, nosotros en realidad ahora en España estamos en estado de alarma. Eso significa que no podemos salir de casa a no ser que vayamos a trabajar, que vayamos al supermercado o que vayamos a la farmacia. Esa es la realidad. Y hay que justificarlo cuando salís. Claro, tenés que tener un documento. De hecho, yo teletrabajo 2 días, los jueves y los viernes, y mañana y pasado, por ejemplo, tengo que sí o sí ir a la redacción, tengo que ir a la tele. Entonces, ahí sí la empresa te hace, digamos, te da como un documento que en caso de un control policial lo tienes que mostrar y poder continuar, digamos. Pero la ciudad está vacía, impacta ver la Gran Vía, Cibeles, la Puerta del Sol, sitios que son claves, que están realmente vacíos, no camina nadie. Y eso demuestra un compromiso por parte de la gente, más allá de que haya casos aislados de personas que no cumplen, que son unos inadaptados, que realmente no están cumpliendo con las normativas, pero realmente la mayoría de la gente lo está haciendo. Y a ver, lo de la cuarentena es importante sí o sí mantener una rutina, porque... A ver, ¿cómo lo llevas tú? ¿Cuántos días llevas ya de cuarentena y cómo lo llevas adelante en tu día a día? Bueno, ya hace 6 días que no. Hoy sí tuve que salir porque fui al supermercado, pero lo tengo abajo de casa, entonces fue ir y volver. Pero ya hace 6 días que estaba en casa y lo que hago prácticamente es ejercicio, un poco de deporte, cocinar, ordeno, limpio, salgo mucho al balcón. Sobre todo es muy emocionante a las 8 de la noche cuando nos reunimos todos los vecinos en el balcón para esos aplausos a los sanitarios y sobre todo para generar un apoyo mutuo entre todos, porque no saben lo importante que es animarnos entre todos. Ponemos música y aplaudimos y es digamos que para salir adelante entre todos, que se puede, que se va a poder, pero si no cumplimos con esto de quedarse en casa, Carolina, va a ser más complicado. Tú vivís además con una compañera de piso que trabaja en el ámbito de la salud. Tuiteabas o ponías en tus redes que ya no se pueden abrazar y saludar con el cariño de siempre, pero que la ves muy cansada. Contanos cómo es el día a día también para ella, que está en la línea de fuego, ¿no? Bueno, ella hace prácticamente un mes que no para, que no descansa, se lo noto en la mirada, y cuando llega a casa le pregunto qué tal hoy y me dice, la verdad es que fatal, no hay camas, no hay recursos, de verdad es que se están habilitando incluso hoteles acá para tratar de a aquellas personas que tienen bajos síntomas, digamos, aislarlas y que no estén en contacto con sus familiares. Está trabajando 12 horas, trabaja en 2 hospitales, estamos tomando muchísimas medidas de precaución en casa, sobre todo porque ella está en contacto todos los días, atendiendo y curando a estas personas con coronavirus. Entonces, ¿qué medidas toman ustedes para protegerse? Vos, que ella viene a tu casa, cuando llega a tu casa. Principalmente cuando llega a casa, llega con la mascarilla. Ella ya se baña, digamos, en el hospital antes de salir, pero cuando llega con la mascarilla, está todo el tiempo con el tapabocas puesto. Hemos separado algunas partes de la casa, como por ejemplo este sillón lo usas tú, este sillón lo uso yo, la vajilla también la hemos separado. A ver, no nos saludamos hace 3 semanas como ustedes dicen, y son recaudos principalmente porque ella trabaja directamente con pacientes con coronavirus, pero a ver, es que no tenemos miedo, ni tengo miedo yo, ni tiene miedo ella, simplemente es que veo el trabajo que ella está haciendo todos los días y que se está dejando la vida por curar a todas estas personas, de verdad lo digo, y entonces ahí es cuando digo, yo también tengo que poner mi parte, y yo tengo que quedarme en casa, porque cuando muchas veces salgo por el balcón a mirar y veo que hay mucha gente que circula con bolsas y digo,
Pero, a ver, ¿de verdad no tienen suficiente comida? Hace 5 días o 6 días que se decretó esto, ya se quedaron sin comida. ¿Cómo se está viviendo también la condena social? Nos está dando mucho esto de la acusación, el grito, han circulado videos. ¿Cómo se vive eso? Porque a veces resulta violento también, ¿no? Bueno, la verdad es que hoy a mí me sorprendió una noticia. En Valencia detuvieron a 7 o 8 personas porque estaban celebrando una fiesta. Y a ver, es que eso no se puede. Vi que hay multas, 600 euros, leí en un periódico. Perdón, de 600 a 600.000 euros van esas multas. Y de hecho hay 300 personas que han arrestado en estos últimos 5 días. Yo, sinceramente, nunca viví algo igual. Para mí esto es algo histórico, pero bueno, elijo cuidarme, elijo cuidar a la gente que tengo al lado, a la gente que circula, digamos, en la calle. Yo sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad porque tiene que ir a trabajar, pero apelo a que la gente pueda teletrabajar de alguna manera, de adaptarnos para tratar de terminar con esto. Bien. Carolina, para cerrar, cuando tenés que ir a redacción, cuando tenés que salir, ¿has experimentado el miedo, la ansiedad esa de que no me hable el que tengo al lado? En fin, no sé en qué te movés para llegar hasta ahí. ¿Cómo lo has vivido en ese nivel? Bueno, en realidad nosotros hasta la semana pasada yo iba y venía a la tele con un amigo y íbamos, no sé, 4 o 5 en el coche, en el auto. Pero la verdad es que dentro de este decreto de estado de alarma, el gobierno determinó que en los autos no puede ir más de una persona. Por ende, a partir de mañana voy a tener que ir, la tele nos puso un taxi y nos vamos, o sea, vamos y venimos en taxi a la tele, pero porque no hay otra, es una manera de cuidarnos entre todos. Bien. Carolina, te mandamos un gran saludo desde acá. Muchas gracias por atendernos. Estuviste un rato esperándonos para poder hacer el contacto. Y bueno, muchísima la verdad es que yo fuerza y ánimo. Hago esto también por una cuestión de que tomemos todos conciencia. No es para alarmar a la gente, pero sí para que tomen conciencia que si dentro de las posibilidades tienen esa posibilidad de quedarse en casa, de no ir a un parque, de no quedar con sus amigos. A ver, es una cuestión de invertir un poco de tiempo para después poder estar todos bien. Si tuvieras que decir un aprendizaje de cierre que has tenido en estos días, ¿no? Como para nosotros que estamos arrancando este proceso, adaptándonos, algunos todavía resistiéndolo, ¿qué nos puedes transmitir? Que creo que hace 10 días realmente nosotros en España no éramos conscientes de lo que estaba sucediendo en Italia. Y en Italia ya yo tenía amigos que estaban en esta situación. En Italia yo tenía amigos que de verdad estaban en esta situación de estar confinados por decreto, ¿entendés? De gobierno. Y a mí me parecía una locura. Y 3 días después sucedió acá en España y ahí fue cuando todos dijimos, ole. Y no quiero que pase eso en Uruguay. No tienen que llegar a esa situación de que haya un decreto que defina que todos se queden en casa. De verdad, es una cuestión de cuidarnos y de tomar conciencia. Bien, Carolina Domínguez desde Madrid, uruguaya, periodista que reside allá. Muchísimas gracias. Te mandamos todo el ánimo, la fuerza del mundo para pasar esto y para pasarlo con éxito. Gracias. Gracias, querida. Vamos a salir de esta con el compromiso de todos. Un beso grande. Cariños. Hablábamos de cuidar al personal de la salud y es un tema complicado. Ver las imágenes de los videos, de cómo están protegidos, ya es impactante, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo protegerlos? ¿No? Porque realmente hay una cosa es estar en tu casa y decir tengo miedo, como todos hemos tenido conversaciones de este tipo, y otra es ir todos los días a la emergencia o a la clínica o a donde sea. Se está trabajando a través de tecnología, de cámaras. ¿Cómo lo hacen? Pero lo que quizás la gente tiene que tomar conciencia es que la consulta en domicilio, la solicitud de un médico en domicilio, hay que tratar de ajustar el tema de que sea realmente necesario, porque también estamos en marzo, abril, también estamos con muchas alergias respiratorias, también estamos con muchas virosis muy banales, de manera que cosas que sean realmente banales o que sean muy mínimas. ¿Y dónde está el límite, Álvaro? La gente mira y dice, pero ¿cuál es la fiebre o el límite? Hay 2 puntos que son centrales y que hay que tenerles cuidado. La falta de aire, la fatiga y la fiebre alta.
son los dos puntos en el contexto de una infección respiratoria, Bien. fiebre alta o dificultad para respirar, deben ser vistos por médico. Y cuando decís fiebre alta, estamos ¿Qué hablando sería? de cuánto. 38, 38 y medio en adelante. Bien. Pues justamente respondiendo a esas preguntas que están en todos, algunas las tendrán respondidas, otras no. Vamos a hacer una especie de ping-pong rápido para hacer un repaso de esas preguntas frecuentes que están en boca de todos. Y arranco con una que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo diferencio los síntomas de ese mismo resfrío que me agarraba en marzo del año pasado cuando cambia la temperatura, o esa gripecita, o la tos con el coronavirus? Tiene que ver con esto que acabas de decir. No hay diferencia. El coronavirus tiene la capacidad de una enfermedad que es ser, desde la punta de ser asintomático, ser sintomático leve, ser sintomático severo y ser grave. Lo que sí sabemos es que hay una relación directa con la edad. Los pacientes mayores siempre son más graves, pero a nivel de personas jóvenes y sanas, y fundamentalmente de niños, es indistinguible una infección por coronavirus que una infección por todos los agentes virales, BRS, influenza virus, adenovirus, parainfluenza, que en este momento están produciendo infección. Es indistinguible. Esa es la complejidad de lo que decís. Esa es la complejidad, claro. Y la complejidad en particular, y lo digo por pensar en el personal de salud en pediatría. Nosotros no vamos seguramente a tener, espero, no vamos a seguramente tener casos muy graves en niños, pero nuestro personal es el que va a ver más pacientes que son asintomáticos y por lo tanto somos los más expuestos a infectarnos. Entonces, el recurso humano es finito, nosotros tenemos determinada cantidad de personas que pueden atender, pero si cada persona después queda 15 a 20 a 30 días fuera de concurso para seguir trabajando, en poco tiempo nos podemos quedar sin personal y ver que ocurre lo que describió la periodista uruguaya en España. Algo que está bastante hablado es si hay chance de tener el virus y no tener síntomas. En caso que sí, ¿qué porcentaje es? Depende de la edad. También. Y es variable. Yo no tengo una certeza. En los niños, cuanto más pequeño es, en general es más asintomático. Pero no es que no esté infectado. Está infectado y puede transmitir el virus. Sin embargo, es asintomático o tuvo 3 moquitos como toda la vida han tenido los niños. En esta época. ¿Cuánto vive el virus en el cuerpo humano, Rafael? En el cuerpo humano... Sí, se habla de ese periodo anterior a los síntomas como 14 días. Sí, claro, en el cuerpo humano hay un periodo de incubación que puede ser una semana, un poco más, 10 días. Luego está, los síntomas. Y después empieza un tema, bueno, pueden aparecer los síntomas y luego hay un periodo de resolución. Yo creo que uno puede ir contagiando aunque ya hayas terminado los síntomas. Digas, yo ya estoy. Sí. 2 semanas, ¿no? 2 semanas después. Es decir, todavía no tenemos todos los datos sobre la mesa, pero con Álvaro convergíamos que seguramente 2 semanas más después de haber culminado los síntomas, todavía somos una fuente potencial de infectividad. Obviamente, al tener menos síntomas, la posibilidad de infección empieza a bajar un poco, porque yo ya no estornudo, yo ya no tengo secreciones, pero los virus siguen estando. Bien. Y si aparece un infectado en la familia, ¿cómo se lo cuida? ¿Qué hay que hacer? Es todo un tema ese. Hay 2 temas. Uno, primero, a quién es la persona que hay que más cuidar dentro de un hogar, específicamente en los adultos, y los adultos a partir de los 50, 60 en adelante ya son más riesgosos. Si aparece una persona infectada en casa, muchas veces cuando aparece con la infección, yo le puedo decir, ya ha estado tanto en contacto los días antes de que aparezca clínicamente que tampoco enloquezcamos, tampoco es que lo aislemos a la pobre persona, porque si hasta hoy estuvimos juntos charlando, conversando, un matrimonio durmiendo en la misma cama, ahora ¿qué vamos a cambiar? Es poco lo que podamos cambiar, pero si sabemos que hay una persona infectada en casa, el distanciamiento social, no tocarse. O sea, dejarlo en una habitación para él, pasarle la comida, darle la comida, se podrá hablar, esa persona, el infectado, cuando está en contacto con nosotros, que se ponga un tapaboca, no yo un tapaboca 24 horas, sino el paciente infectado, para que cuando esté respirando, hablando, se coloque y se lo cambie regularmente, cuando se humedece, cuando está usado, no lo esté tocando permanentemente.
pero eso puntualmente cuando estoy. Si yo estoy lejos, si yo estoy en un piso y la persona está en el otro piso, ni él ni yo tenemos que estar con un tapaboca, porque si yo estoy en mi escritorio y mi señora está infectada y está en el living comedor, no tengo por qué estar poniéndole tapabocas, ni echando alcohol, ni haciendo nada raro. Claro, porque se disparan los TOC, por eso es interesante, claro. Se disparan, y eso es un tema que yo lo he vivido mucho con los niños, porque los niños que todos tenemos ciertos rasgos, pero hay niños que tienen ciertos rasgos que si mira la televisión, la madre le dice, en la escuela le dicen, llega un momento que el chiquilín vive temblando de que tocó el piso y después fue y tocó la comida y tiene miedo que se va a morir porque tocó el piso y después toqué la comida y no me la ve en el medio. O sea, miren que eso pasa y hay que bajar la paranoia, porque vamos a entender, esta enfermedad va a generar enfermos, va a generar fallecimientos, va a pasar y tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir teniendo nuestras costumbres, porque, por Dios, si no vamos a enloquecer todos. Una persona que se curó se puede volver a contagiar, esto tengo entendido que no se sabe. En principio se supone que una persona, si bien tenemos poco tiempo de conocimiento específico sobre este virus, pero si responde a las leyes habituales de la medicina y de la biología y de la inmunidad, este virus, yo una vez que me infecto con esta variante de virus, no me voy a volver a infectar con esta variante de virus. Bien. Como decía el compañero recién, ojo que la eliminación después de la enfermedad puede ser 15 días. Digo porque siempre se dice, bueno, con 15 días vos acabaste tu problema. No. Eso es cuando yo entro en contacto con una persona, tengo que estar 15 días para saber si desarrollo o no desarrollo síntomas. Si a los 15 días no desarrollé síntomas, arranca a trabajar y arranca a moverse. Pero si yo estoy enfermo, después de la enfermedad, yo de repente estoy en cuarentena, a los 10 días presento síntomas, después de que estoy enfermo preciso 15 días más. Claro. O sea que eso me puede llevar un mes de reclusión, autorreclusión, autoexclusión, para poder salir y no ser contagiante para el entorno. Bien. Hablamos cuánto dura el virus en el cuerpo humano y cuánto dura en la superficie, en el aire, en una mesa, por ejemplo. Bueno, ese es un tema también, digamos, que es muy variable en función de la humedad, la temperatura, la calidad de la superficie. El virus no desaparece en forma instantánea, tampoco vive 5 meses en una superficie. Claro. Seguramente en algún punto intermedio que puede estar en una zona de varias horas hasta un par de días como máximo, digamos. Álvaro. Claro, pero por eso mismo se establecen las pautas de manejo social. Yo realmente no lo sé, ni lo vamos a saber cuánto dura un virus, porque si yo dejo el zapato, si había más humedad, menos humedad, si llovió o no llovió, si yo pisé una secreción, claro, pero la gente ahora dice, dejo el zapato, no lo dejo, ¿viste? Yo creo que como conducta general, hoy en día, venir de afuera, sacarse los zapatos y dejarlos, no afuera porque te los roban, pero de repente en otro sitio que no te los roben, no es una mala medida. ¿Y ponerle algo? ¿Ponerle algún sopleteo de algo? No. ¿Qué vamos a andar poniendo a la planta del zapato? Me parece... Hay sustancia orgánica, no hay sustancia orgánica. Hay tantas variables para que un virus sobreviva o no sobreviva que me parece que enloquecemos y nos ponemos paranoicos. La última, sacarse los zapatos, lavarse las manos cuando llego, lavarme qué es la cara. Si yo estuve trabajando en medicina, me cambio la ropa, porque si estuve atendiendo pacientes, yo atendí niños, yo qué sé si estaban o no estaban infectados. Yo estoy más expuesto y yo trato de evitar el contacto con mucha gente, pero... Y Álvaro, ¿tapabocas sí o tapabocas no? Porque eso es otro tema. Hay gente dice no sirve para nada y otra gente dice, pero los chinos... Hoy hablabas de eso, ya. El que no sale con tapabocas en Wuhan, era para adentro. Tapabocas tiene indicación. La conducta en China quizás es distinto porque toda la vida se usó el tapaboca, porque mucho antes de esta pandemia vos ya veías a todos los chinos con su tapaboca. Entonces... no lo puedo entender, cultural. De repente, seguramente los equivocados somos nosotros y no ellos, pero yo te diría que hoy hay indicaciones precisas de usar tapaboca. Tapaboca permanente como si fuera un colgante, a ver qué lindo, y el otro día mostraron los nuevos tapabocas de moda con telas muy lindas y divinas. En principio, el tapaboca a permanencia no. Cuando yo tengo personal de salud que está atendiendo público que viene sin tapaboca, le tengo que poner un tapaboca para que ellos se protejan. Claro. Si yo voy a ver a un paciente, me tengo que poner tapaboca. Si el paciente tiene una infección respiratoria y es grande, porque yo no puedo meterle un tapaboca a un nene de 2 años, a un lactante,
Si es grande, yo igual siempre me voy a poner, pero si es un niño de 8 años, yo le puedo poner, y si lo tolera, le puedo poner el tapaboca mientras lo examina, mientras hablo con él. Pero salir a caminar por 18 de julio con un tapaboca no lo tiene ves mucho tan sentido. bien. Y para terminar, el famoso tema del ibuprofeno, del cual se habló de que estaba desaconsejado para tratar el coronavirus, no hay evidencia científica. Hay un informe del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de hace 48 horas o 72 que indica que hoy no hay evidencia para discriminar, digamos, en cuanto a otros analgésicos menores, no hay evidencia para pensar que todavía que el ibuprofeno en particular tiene una toxicidad que se agrega en el caso de la enfermedad. Es decir, en principio son equivalentes a otros y es verdad que hubo algo de alarma, pero lo que sabemos hoy es que no hay evidencia aún para pensar que en este caso genera una toxicidad adicional. Y hay un dato que no es menor. El ibuprofeno se utiliza frecuentemente para tratamiento crónico de enfermedades, en particular todo lo que es las enfermedades reumáticas. Ajá. Y se usa en forma sistemática. Y lo que no podemos es que genere tal pánico una eventual infección por el coronavirus para un niño que está con ibuprofeno usándolo todos los días por una artritis reumatoidea o por algún tipo de problema, que le saquen eso y termine empeorando su artritis reumatoidea por una eventual infección por coronavirus, que hasta ahora hemos visto que lo más probable, esto es medicina, biología, no es matemática, lo más probable es que no le vaya a generar una enfermedad grave. Entonces hay que poner en su justo lugar. Los pacientes que son atendidos y que reciben en forma sistemática ibuprofeno deben seguir recibiéndolo, que consulten con su médico, con su reumatólogo, etcétera, pero no en principio suspendo porque me va a venir el coronavirus. Eso está mal. Nelson, Mariana, ustedes, vos del lado que produció la información y vos de las cabecitas de lo que la recibimos, ¿qué tanto tiene que ver ahora esa sobreinformación? Porque la gente está escuchando tanto que ya no sabe si abrir con el codo, si toser con el codo. Es como que tenemos tanto barullo, muy informativos de 3 horas y media, por ejemplo. Sí, yo creo que todo eso aporta, ¿no? La extensión de los informativos ha permitido, primero, que la gente esté viendo información y que no esté tan pendiente de lo que le puede llegar de un comentario de un amigo que es una noticia falsa hay gente que crea noticias falsas, ¿no? Porque uno lo ve con el logo de una empresa. Bueno, entonces yo creo que ahí hay algo positivo. Después es la actitud de las personas y la actitud de los familiares, ¿no? Porque siempre, en cada familia siempre hay uno que se alarma más, otro. Sí. Yo creo que era muy importante lo que decía Carolina. Acá no hay que sobreestimar la capacidad respecto al tema y no hay que subestimar el tema, ¿no? Yo veo que muchos llaman y preguntan, ¿pero van a decretar tal cosa? ¿Van a decretar? Y el nombre de la medida no importa, importa cuáles son las disposiciones que vienen con la medida. Pero uno no precisa que el gobierno decrete, porque ya sabe cuáles son las formas de prevenirse. La forma de prevenirse no es entrar en pánico, sino es hacer las cosas que debe hacer. Lo cual no quiere decir que uno quede inmunizado y no se va a enfermar de nada. Hoy todos estamos en riesgo de poder contagiarnos, porque es un fenómeno mundial, pero si hacemos las cosas bien, vamos a limitar la capacidad, que es lo que se trata. Entonces, yo creo que es importante el rol que cumple cada uno. Los medios de comunicación está claro, pero cada uno en la familia, de tratar de entender, de que primero, que si no entendió alguien lo aclare, de que hay formas de entenderlo, de vincularse, y no entrar en ese pánico, pero sí cuidarse. Yo, por ejemplo, hoy cuando venía para el canal y venía un poco medio temprano y veía mucha gente que estaba paseando por el Parque Valle con un tapaboca. Eso quizás tiene que ver también, ¿no? Mariana, con el tema de la convivencia. Se ha dicho un dato que yo incluso hoy entré a verlo porque digo, ¿esto será verdad o será fake? Del tema de los divorcios en China, las familias. Es decir, cómo se pone a prueba la convivencia. Hay muchos chistes a través de las redes, pero eso no es tan chistoso puertas adentro. Hay una realidad. Una persona que es altamente activa, por ejemplo, va a su trabajo, va al gimnasio, va y cocina, hace las compras, y de repente de la noche a la mañana verse encerrada dentro de 4 paredes. Hay gente que hacía deporte diariamente. Claro, los niveles de ansiedad, obviamente que en esa persona se van a disparar, y eso la va a poner de mal humor, la va a poner irritable. Además, también con toda esta sobreinformación, lo que hacemos es deprimir a la gente. Entonces, todo eso genera irritabilidad en el humor y vamos a estar impacientes. Y de repente, con nuestra pareja, que es la persona que vemos todos los días, a cada momento, en ese encierro, va a ser la persona que va a frustrar.
también está el tema de los hijos. Los hijos no están yendo a los colegios. Los niños están 24 horas y uno tiene que seguir, porque el colegio te sigue mandando cosas y vos todo el día tenés que... pidiendo la pantalla, además, ¿no? Además esa luchás lucha con esa constante, esa lucha con los niños, que se aburren, Álvaro. y cómo los entretenés y tenés que inventar cosas todo el tiempo y hacer las cosas del colegio. Entonces, llega un momento que la presión es tan alta que obviamente si no hay presión. Si es mucha presión, si la pareja no está fuerte, obviamente que va a terminar en divorcio. Pero esto también pasa cuando las personas son recién padres. O sea, una pareja que está media débil, cuando recién tiene un hijo por todo el estrés nuevo, también pasa. O sea, todo lo que sea una situación estresante nos va a llevar al límite. Y cuando nos lleva al límite bajan las defensas emocionales, surgen los impulsos, no sabemos controlar mucho la ira, no sabemos controlar mucho todo. Y respondiendo un poco a la primera pregunta que habías hecho, también creo que hoy estamos ante un fenómeno social increíble y no necesariamente positivo, que es que estamos viviendo una pandemia en tiempo real. En el global, sentido, ¿no? Claro, es mundial. Y es ahora, ya, a cada momento, todo el tiempo bombardeados y por 10.000 medios. Y que encima, es cierto, las fake news, las cosas falsas, las cosas que creemos, que repetimos como loros, sin cuestionamiento. Entonces, claro, toda esa presión, más estar encerrados, los pensamientos negativos se disparan, la ansiedad no puede ser procesada correctamente, las tensiones familiares, las tensiones económicas, las preocupaciones. Claro, digo, todo eso empieza a ser una osa presión gigante. Entonces, por eso creo que es el por momento... eso hay gente que sale también, porque la verdad que algunos está sí. mal, pero claro, hay parte de eso, Algunos ¿no? salen. Me voy a volver loco, entonces salgo a pegar por lo menos a caminar, una vuelta. Claro, tal cual. Bueno, hoy el ministro Salinas recomendó salir acá a hacer deporte solo, a distancia. Claro, no hay que salir en Por grupos. ahora Eso se puede hacer, ¿verdad? El aire no infecta, lo que infecta es el ser humano. El ser humano es el claro, problema. si yo salgo con la Rambla y me encuentro y me pongo a charlar y a tomar mate con la gente que me encuentro, ahí no sirve, pero si yo salgo caminando... Igual la policía está exhortando a que la gente vuelva a su casa. ¿Vieron ese video hoy? Ya circuló de policía haciendo la de Río, la de varios países. Nos vamos directamente a Miami, porque tenemos un compañero del canal Gran Valor, Alejandro Figueroa, que vive ahí. Un lugar que, ahora lo confirmará él, que no les importa mucho, me parece, la cosa, porque los videos que llegan de Miami, la Rambla hasta las manos, playa, gente diciendo acá no llega el coronavirus. Ale, ¿cómo andas, querido? ¿Cómo lo están viviendo, Alejandro? Hola, Pablo, ¿cómo están? Cecilia, un saludo a todos ahí en el estudio. Igualmente para y ustedes. para los amigos de la tele. Bueno, esos videos que viste, Pablo, ya son un poquito viejos. Son de la semana anterior y algunos del fin de semana, porque aquí justo coincidió esta explosión del coronavirus con el famoso Spring Break, el descanso de vacaciones, sobre todo para los universitarios. Y la Florida estaba realmente llena de estudiantes. Por eso se fueron tomando algunas medidas con el correr de los días. Y una de las más radicales fue que se cerraron las playas, primero en una porción de Miami Beach y también en Fort Lauderdale. Después se agregó el toque de queda nocturno en la zona de entretenimiento de Miami Beach, sobre todo en la zona de Ocean Drive. Y ahora, desde la pasada jornada, ya se sumó que todas las playas del condado de Miami-Dade están cerradas, al igual que todos los parques públicos. O sea que esas imágenes que se vieron y que fueron reales, por supuesto, que fueron las que dispararon esas medidas que se fueron implementando en los últimos días. Y Ale, el sistema sanitario de Estados Unidos, que siempre está en debate, ¿no? Desde el Obamacare, que Trump lo limpió, es bastante distinto el sistema como acá, que bueno, tenemos ACE, FONASA, mutualistas, privadas y demás. ¿Cómo es la cosa para toda una población de riesgo que no tiene acceso a la medicina privada, que es bastante costosa, según dicen? Bueno, sigue existiendo. Lo que pasa es que se cambió el nombre. Ya no es el Obamacare, sino que se llama Medicare. Hay mucha gente que tiene acceso a esa atención de salud, pero además, algo que no está muy claro cómo se va a implementar. El otro día, en una de las tantas conferencias de prensa que dio Donald Trump, se anunció que se iba a brindar en forma gratuita todos los tratamientos relacionados con el coronavirus. Pero esto, por supuesto, es muy difícil de implementar y habrá que ver cómo se dan las cosas. Lo que te puedo dar como novedades, ¿Lo por ejemplo, como una medida más política, entonces, que una medida concreta que llegue a la población? Y lo que pasa es que este es un país muy grande, muy complejo, donde hay algunas medidas que son globales, pero hay otras que son de estado a estado. Por ejemplo, Puerto Rico, toque de queda. California, cuarentena obligatoria. San Francisco, cuarentena obligatoria. El estado de Illinois acaba de decretar la cuarentena obligatoria. Algunos estados van tomando unas medidas más drásticas que otras, seguramente en función de la cantidad de casos que se van dando.
Pero, por ejemplo, te quería comentar que una de las novedades aquí en el condado de Miami-Dade es que se habilitaron en las últimas horas 3 puestos de control, de test de coronavirus desde el auto. Hay que pedir cita y uno va a... Normalmente son unos parkings de espacios públicos donde haces la cola con el auto, se llama como si fuera el drive-thru, ¿no? Que uno usa en la comida rápida. Bueno, lo mismo. Pasás con el auto, no te bajás y te toman la muestra para realizarte el test de coronavirus. También se están implementando algunos hospitales ambulantes en distintos lugares públicos de aquí del condado. Son medidas que van surgiendo. Por ejemplo, aquí están todos los comercios cerrados, con excepción de los supermercados, de las farmacias y de las estaciones de servicio, y los restaurantes pueden solamente trabajar a pedido, es decir, para retirar en el lugar o para hacer entregas a domicilio. Y curiosamente, después de esa medida que se tomó ayer, hoy hubo una aclaración de parte del condado de Miami-Dade, por ejemplo, con respecto a las automotoras. Es tanto el movimiento de dinero que se maneja producto de la industria automotriz que hoy se aclaró que las automotoras pueden seguir funcionando. Casi que se las considera un servicio esencial cuando ayer se había dicho que iban a permanecer cerradas. Se habló también de esta entrega de los cheques de $1.200 a las fracciones más deprimidas de la sociedad. ¿Eso lo viste también? ¿Se está efectivizando? Pues un pelotazo. Una nueva medida que se anunció. Sí, hay muchas medidas paliativas, tampoco están claro cómo se van a instrumentar, pero eso que tiene que ver con el hecho de recibir plata en tu casa, que va a pasar, se va a hacer con este régimen. Aquí todos los años las personas, como en buena parte del mundo, declaran los impuestos. En función de los ingresos y los gastos, la gente a veces recibe, en el correr del año después de hacer la declaración de impuesto, un cheque, con lo que le corresponde por devolución. ¿Cuál es el criterio que se va a manejar? Es que se va a repetir ese cheque en relación a lo que fue la rendición de impuestos del año anterior. Es decir, la gente va a tener 2 cheques por impuestos, el que le corresponda por la rendición que va a hacer este año, pero además va a recibir nuevamente lo mismo que recibió el año anterior. Por supuesto que esto aplica proporcionalmente a los ingresos, no es igual para todo el mundo, cada uno va a recibir un cheque de diferente valor. Mirá. Ale, y en tu caso, en lo personal, ¿cómo la estás viendo con tus trabajos? ¿Tenés que ir a un canal? ¿Cómo cambió tu vida diaria? Bueno, muy complicado, Pablo, realmente. Yo hace un ratito llegué de Bein Sports, que es el canal donde estoy trabajando. Por supuesto que ustedes ya saben que la actividad deportiva se trancó en todo el mundo. Claro. Por lo tanto, mi trabajo bajó al día de hoy un 50%. Y hay que ver qué es lo que pasa con la actividad, cuándo es que regresa, ¿no? El canal ha decidido mantener un programa semanal, un programa diario, de lunes a viernes. Nos van rotando a todos los integrantes del staff como para poder ser más equitativos también con todos, pero ya te digo, hasta el día de hoy un 50% del trabajo, cruzando los dedos que eso se mantenga, porque también puede cambiar. En el caso de mi señora que está trabajando o estaba trabajando vinculada a los aspectos de restaurantes o eventos, bueno, todo eso está caído, así que a ella se le cayó el 100% de la actividad. Mis hijas están estudiando desde casa vía internet, así que bueno, tratando de llevarla de la mejor manera posible. Excelente, Ale, muchas gracias por tu tiempo, por las palabras y bueno, que siga mejorando por lo menos. Un gran abrazo a toda tu familia. Un saludo para todos, gracias por el contacto y un abrazo a todos por ahí. Gracias, chau, igualmente. Chau. Hablemos de economía, Nelson. Escuchaba a Alejandro y veía, ¿no?, cómo la cadena se va cortando, se va parando, la economía se detiene y esto tiene consecuencias gravísimas, sí, obviamente es a nivel global. Perdón, pero mucha gente también dice, a mí lo que me preocupa hasta altura más que lo sanitario es lo económico. Exacto. Sí. Y a veces tienen más angustia de pensar en lo económico que yo he escuchado gente decirlo hoy mismo eso. Sí, yo creo que si les ha pasado. Un poco digo, hay que zafar de la angustia, hay que zafar del pánico, lo cual es decir, es fácil decirlo, pero después no es fácil aplicarlo, ¿no? En el tema económico hay Danos un panorama certero que está pasando hoy en Uruguay, ¿cómo lo ves? Evidentemente estamos viviendo, de la misma forma que a nivel sanitario estamos ante un hecho inédito, y cada pandemia ha sido inédita, la crisis económica que se está viviendo en el mundo es inédita. Inédita porque nunca se dio un fenómeno global de tal magnitud que no es un fenómeno de replique en los sistemas financieros, sino es de
la actividad propia de la economía. El tema es cómo nos encuentra en Uruguay. En Uruguay nos encuentra con algunas fortalezas importante respecto a otras crisis. Por ejemplo, el sistema bancario está bien. Eso te iba a decir, a nivel de bancos la gente puede estar tranquila, no hay ninguna comparación con 2002, porque he escuchado gente con miedo sobre ese tema. Por ejemplo, cuando la gente siempre trata de referir a la última crisis vivida. La crisis del 2002 tenía un sistema bancario que venía en deterioro desde hacía muchos años. Y que venía con una recesión de 4 años antes, y que venía con un déficit fiscal acumulado. O sea, la situación es muy distinta. Pero lo que tenemos ahora sí es un parate económico muy importante. Pero además, ayer se conocieron los datos de la economía del año pasado. ¿Y qué muestra eso? Bueno, el año pasado el total de la economía aumentó 0,2%. O sea, nada. Menos que lo que aumenta la población. Pero además, eso que aumentó por telecomunicaciones. O sea, bajó el agro, bajó la industria, bajó el comercio, bajó la construcción. Eso no es un fenómeno solo reciente. La economía uruguaya está prácticamente estancada del 2015. O sea, hubo un crecimiento, hubo una recesión, la más larga de toda la historia, de la primavera de 1998 hasta el 2003. En 2003 hubo un punto de quiebre, la economía empezó a crecer, creció muy fuerte en el 2004, creció muy fuerte hasta el 2014 y en el 2015 prácticamente se estancó. ¿Y dónde se ve eso? Además, en el nivel de empleo. O sea, cuando estamos hablando ahora del envío a seguro de paro masivo, vamos a vivir números que son récord histórico, cantidad de personal en seguro de paro, que tiene un doble impacto. Eso te iba a decir, ¿qué impacto tiene? Tiene impacto en el ¿va a aguantar el sistema? En el ingreso familiar, que baja el ingreso familiar. Sí, del 100 al 60 va a empezar a hablar. Claro. Y otro impacto fuerte en la finanza del Estado. El Estado viene con un problema que eso aumenta el gasto. Ahora, el nivel de empleo venía bajando del 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, el empleo ha venido bajando. Entonces, es decir, el tema es en qué momento te cae y cómo cae. Ahora sí, el tema del subsidio de desempleo va a un nivel histórico cuando uno ve, por ejemplo, el principal hotel de Punta del Este, que desde 1997 que abrió no paraba ni un día del año, ahora cerró su puerta y van 760 personas. Así replicándose en varios lados. Sumale el dólar, ¿no? Bueno, el dólar, también la gente dice sube el dólar. El dólar subió fuerte en el 2018 y subió fuerte en el 2019. Subió el doble que la inflación. Sin embargo, era una suba paulatina. Ahora se concentró en pocas semanas. Esto lleva a que también, de vuelta, hay que tener mucho cuidado, porque si no precisan dólares no tienen por qué ir a comprar dólares. El dólar se va a estabilizar en un precio que no es el actual. El tema es que hoy, como decía, vivimos en una incertidumbre, que es una incertidumbre instalada desde hace un tiempo. Que también se vio reflejada en las bolsas de forma drástica. Y ahora no sabés a qué nivel va a ir. Generalmente cuando uno ve cada una de las crisis, el dólar sube mucho, después baja, no vuelve a su nivel habitual, pero va a otro nivel. Es difícil saberlo hoy. Pero también el dólar había subido en el 2018 y había subido en el 2019. Eso implica que el poder adquisitivo baja. Si uno mira las familias uruguayas como un dato, esto es importante. Uno ve que el salario real ha aumentado siempre, sí, pero si uno toma el ingreso familiar, o sea, el poder adquisitivo del ingreso de la familia, en globalidad, no solo el salario, sino jubilaciones, comerciantes, veníamos con 2 años de pérdida de poder adquisitivo. No estamos viviendo ni una crisis, ni una recesión generalizada, pero evidentemente teníamos un comportamiento contractivo de la economía. Son 2 años, 2018 y 2019. Este año es seguro que baja el poder de compra de los hogares. Solo aun cuando esto terminara ahora y empezara a mejorar. No, y olvídate de recortar el déficit fiscal y todas las medidas artificiales. Ayer también se conoció el dato de la recaudación impositiva de febrero. Antes que, o sea, recordamos que hace 10 días no estábamos hablando de todo esto, estábamos hablando si pedían cédula en la calle o no, ¿no? O sea, el efecto del coronavirus no estaba todavía asimilado. Y el dato de febrero muestra que cayó la recaudación cuando el gasto público siguió subiendo. O sea, venimos con un problema que el Estado llega con una debilidad en su caja. Como has visto también al gobierno, este flamante gobierno que pone un pie y le cae este balde de agua fría. Bueno, mirá, Cecilia, mirá, para que veas. Y se lleva todo puesto, el plan de ahorro, la ley de urgencia. Claro, las municipales. No sabía cómo, pero para ver una anécdota pequeña para mostrar. Estaban trabajando empresarios y querían hablar con un jerarca y le dice, bueno, le vamos a mandar todo este trabajo que estamos haciendo. La casilla de correo no tiene casilla oficial todavía. Porque no llegaron, no conocen los nombres de la secretaria, o sea, acaban de sentarse en los sillones, o sea,
digo, los gobiernos llevan, uno mira y ha conocido todo el proceso, siempre llevan varias semanas de ajuste, lo que es acomodarse. Bueno, entonces, Una locura, claro, el gobierno agarra este tema Una papa y caliente con una mundial. exigencia y una presión que uno lo entiende, porque la sociedad quiere decir, bueno, a ver, larguen plata, y el gobierno tiene que ser cauteloso porque no sabemos cuánto va a durar esto. Y era muy interesante. Se habla de meses, Nelson, en no algunos sabemos. momentos, a los médicos, No a sabemos. los especialistas, que se sabe algo de esto, Bueno, de China, por lo cuánto menos 3 puede meses. durar. Sí, China, pero 3 el meses, parate por lo económico menos. no sabemos. Entonces uno dice, puede ser muy largo, puede ser. Bien. Por ahí es más corto. ¿Qué le recomendás a la gente en su casa? ¿Qué hace? Bueno, obviamente cuide lo que Bueno, tenga. la vida no se no detiene. salga a endeudarse con Sí. nada, supongo. Pero la vida no se detiene. O sea, hay que ser cauteloso, pero no hay que entrar en una cuestión que Bien. sea una sobrereacción Eso es peor. exagerada. ¿No? La gente tiene que seguir viviendo, tiene que alimentarse lo más correcto posible. Ahora, acá se va a apreciar una red de atención social a familias que quedan mucho más vulnerables. Acá cuando uno habla del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, está pensado para trabajar con la población indigente o de pobreza muy vulnerable. Y ahora va a haber que atender a mucho más gente que queda muy expuesto y que queda sin ingresos. O sea, lo que hablaba Alejandro Figueredo, es como que habláramos acá de la devolución del FONASA. O sea, ese cheque es impuesto que pagó de más la gente. Bueno, que ahora le duplicarán la partida. Pero acá hay gente que el ingreso le va a caer a cero porque su actividad es del día a día y de repente tenía un nivel de ingreso bastante bueno. O sea, no era que era un marginal. No, y las cuentas siguen llegando, ese es el tema también. Claro, imagínate lo que es Semana de Turismo, que fue creada en 1919. Nunca se suspendió desde que fue creada como tal. Sí, Hoy la Semana Criolla tiene un impacto económico, no solo para un montón de gente que trabaja, sino para la señora que va a hacer tortas fritas y espera ese momento para vender. O sea, hay un impacto económico que es difícil de tomar en cuenta. Por eso también, aun cuando hay una presión para las medidas económicas, es importante que las autoridades mantengan la prudencia, haya un consenso político y de vuelta lo que decían ellos, es con los especialistas. Es tratar con los especialistas en cada materia, de ver cómo se aborda esto, traer las mejores experiencias y tratar de aplicarlas. Porque si no es tirar plata o generar expectativas de que después la gente no se lo va a cumplir. Hay que pensar en planes que sean efectivos. La comunicación del gobierno es muy importante para que lo que se anuncie sea algo que se pueda cumplir. No se va a poder dar todo. ¿Has visto solidez y unidad en esa clase política? Bueno, no ¿Han habido siempre, algunos pero también, factores? Manini siempre. salió solo. Creo que hay. El sistema político uruguayo generalmente tiene una responsabilidad que se pone a prueba en esto y responde bien. Hay hechos aislados que tampoco creo que sea por mala intención. Todo el mundo quiere cooperar o a veces uno ve y dice, no es momento de marcar perfil, no es momento de hacer una propuesta, pero creo que es parte de eso que es lo que no hay que caer. La impaciencia de decir yo tengo una solución o quiero que el gobierno haga No hay esto. soluciones mágicas tampoco. No hay Nelson. soluciones mágicas. Y la plata es acotada. Y hay que preservar la caja. Ahora cuando se hablaba, es decir, ¿qué es lo que precisamos? Que el BPS pague el seguro de paro. Bueno, se pueden postergar los pagos, pero hay que pagar los aportes. Porque si los que podemos pagar el aporte que tenemos que hacer no lo pagamos, después no hay plata para ¿de dónde van a sacar para...? el seguro de enfermedad. O sea, acá va a haber un sobregasto. Sí, también hay un comentario que hacía mucha gente, para mucha gente que le fue muy bien durante un tiempo y no aguantó ni 10 días para no, por ejemplo, despachar a seguro de paro, ¿no? Bueno. La gente que se aprovecha de la crisis. Todos los liberales ahora son todos estatistas también. Pablo, y ese es otro tema que vas a tener, que el post-crisis, o sea, acá tenemos que tener claro una cosa, esto se va a terminar, no sabemos cuánto, esto se va a terminar, va a haber un día después de la crisis. El tema es cómo es el día después de la crisis. No va a ser igual, no vas a volver antes. Porque hoy hay empresas que ven, mirá el teletrabajo, cómo me rindió. Mirá, yo tenía tanta gente, pero en realidad podíamos manejar con menos. O sea, y eso se está viendo en los costos laborales de muchas empresas que se venía viendo antes. Porque cuando decimos que veníamos con 2 años de caída del ingreso familiar y del empleo, es porque en realidad la realidad económica nos estaba dando. Más allá de las voluntades de los gobiernos. ¿No? Ahora, previsiblemente el panorama va a cambiar, no va a ser, aunque termine... No sé si va a haber un día final, pero no va a ser el mismo después. Bien, va a haber un día no vamos a volver a lo que había. Cuando va a haber un día final, va a haber un día final de la crisis. Pero no se acabó el mundo. O sea, el mundo sigue. Uruguay ha tenido varias crisis. Las crisis son dolorosas. Es fácil decirlo bueno, hay que aguantar, pero digo, cuando decimos que es probable que haya muertos, es tremendo. ¿No? Y uno no quiere que sea nadie conocido de uno. Pero bueno, va a haber gente que va a quedar muy mal y creo que ahí también va a importar cuál es el reflejo solidario. Cuando se habla siempre de la solidaridad del pueblo uruguayo, bueno, acá va a haber, porque yo, por ejemplo, mirá, brevemente, ¿no? Pero digo, casi día por medio pasa un señor
por mi casa vendiendo cosas. Es un señor muy humilde, de un aspecto muy humilde, ¿no? Y yo vos es que valoro que digo, no viene a pedir, como digo, en realidad pasa mucha gente pidiendo. Viene a vender. Y alguno te dice, vende caro. Sí, está vendiendo. Es un tipo que vive del día a día. Hoy ese hombre, hay mucha gente que no le abre la puerta porque tiene miedo que lo contagie. O sea, ese hombre le pasa el ingreso a cero. Es un tipo que sale a ganarse la vida todos los días. Tampoco sabemos cómo va a ser el día después y cómo va a ser su vida. Entonces yo creo que hay acá una cuestión de ver cómo toda la sociedad responde de la mejor forma, mostrando el mejor aspecto, algunos cantando en el balcón, pero otros tratando de responder a la gente. Y no generar caos, no generar terror, pero saber que la situación es complicada. Muy bien. Hacemos una pausa y ya seguimos. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, cuando llega la noche, me late el corazón. Seguimos adelante con algo que decir, Gema. Y es increíble Contanos. cómo esta situación que vimos determina tantas cosas. Hoy más que nunca queda demostrada la importancia de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la seguridad. Además de una mayor eficacia, está el hecho de que es una práctica sin contacto humano. Permite poder actuar sobre la situación sin presencia física. Esto siempre es importante porque en la seguridad tradicional, cuando las cosas salen mal, hay un costo humano muy traumático. Así que la verdad es que para irse convenciendo, protegernos y proteger, think it well, pensalo bien con Ket Clark. Me sale más inglés para que me salga mejor. 0800 8008. Muy bien, Gema. Mariana, estamos ahí con el pie en el estribo, pero quizá pedirte a vos un mensaje. Qué desafío, La sí, pobre. Le ponemos el cierre del programa en sus hombros. No vale cantar desde el balcón, tiene que ser hablado. Bueno, a ver, resumiendo brevemente las cosas que sacamos en limpio en este momento. Primero, para que la economía siga circulando, todos los que podamos seguir aportando, tenemos que hacerlo para sostener al Estado. Creo que es sumamente importante también que mantengamos esto de la cuarentena en la medida de lo posible, no salgamos de no ser necesario para no continuar propagando. Estoy de acuerdo en esto de el distanciamiento, en las personas que necesitan estar a cuidados de alguien. Bueno, con los recaudos suficientes tampoco podemos dejar a las personas 100% solas, y me refiero a las personas muy mayores o a las personas que tienen trastornos psiquiátricos severos. Claro. Y lo que les quiero decir es que esto va a terminar. Todo lo malo siempre termina, la humanidad va a seguir avanzando y esto va a tener consecuencias, pero si nos unimos todos vamos a poder. Y les digo algo, el miedo, el pesimismo y la desinformación son nuestros verdaderos enemigos. Así que escuchemos a los que saben y vamos a apoyarnos entre todos. Y entre todos, con fuerza y esperanza, esto va a terminar. Muy bien. Muy bien, con este viene mensaje bien para los brindarlos y despido a levantándonos. todos. Gracias, Mariana. Les agradezco, Rafael Radi, Nelson Fernández, Mariana Alves y Alvarito Galeana. Gracias a los cuatro por venir hasta acá, con todos los riesgos que también tienen. Lógico. Brindamos así. Sí, brindamos de lejos, con Dalvar, al el aire. espumante de Familia Traversa. Muy bien, y a ustedes en sus casas, que pasen bien, cuídense mucho, quédense en casa lo más que puedan, por supuesto. Y bueno, y nos estamos acompañando desde aquí hasta el viernes que viene. Chau, chau.